Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Qué bueno que se puede tomar un tiempo para juntos estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. He preparado este pequeño material con algunos detalles que espero nos ayuden a todos a comprender mejor el tema de esta noche y quiero darles la bienvenida a estos minutos de estudio. Como recordamos, estamos en un tiempo especial y estamos preparando este material que ahora trata sobre las características del pueblo de Dios. Hoy veremos otra de las características que identifican al verdadero pueblo de Dios. El enfoque de este material está basado directamente en la escritura. Valoramos la palabra de Dios como nuestro primer libro, como nuestro libro de texto, y el material lo estamos haciendo enfocados en los grupos pequeños o en el estudio individual. Y lo hacemos todo bajo un marco trimestral que tenemos ya en la primera iglesia de Nazareno en Monterrey. Me gusta esta frase que puse aquí. La Biblia es la única ventana entre este mundo por la cual podemos ver la eternidad. Es la única ventana en este mundo por lo cual podemos ver la eternidad. Qué bueno que podemos asomarnos a través de esa ventana que es la Biblia. Vamos a entrar al asunto, al tema de esta semana. El título es Un pueblo que testifica. Y estaremos basándonos principalmente en el Evangelio según San Juan y un poco en el libro de Romanos capítulo 10, pero mayormente en el Evangelio de Juan, en un evento que se registra ahí en el capítulo 9. Así que le invito a usted que ponga pausa al video y vaya y lea estos pasajes, por lo menos el capítulo completo de Juan, capítulo 9, y el capítulo 10 del libro de Romanos. Una vez que lo lea, si lo puede hacer en varias versiones, hágalo en diferentes versiones y entonces regresamos y continuamos con el estudio y así podemos hacerlo juntos. Bien, si ya lo hizo, entonces quiero uh, que vayamos al tema, pero me gustaría hacerlo desde una perspectiva un poquito diferente. Y quisiera hablar un poquito de la oscuridad, pero en este caso la oscuridad del espacio. ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Y aquí le pongo una imagen. ¿Se ha dado cuenta que cuando nosotros durante la noche o inclusive en el atardecer o en el previo al amanecer, miramos al cielo, podemos observar las estrellas y vemos el cielo y a veces es un cielo azul y a veces aunque es un azul muy oscuro, pero realmente podemos identificar un cielo estrellado, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que en fotografías como esta que le muestro, donde los astronautas están allá arriba en el espacio, cuando toman una imagen, el fondo se ve negro, negro totalmente. Y una de las preguntas que yo me hacía es por qué no ven o no se ven las estrellas. ¿Por qué no ven el cielo como lo vemos nosotros? Pensaría uno que lo verían aún más estrellado. Pero no, lo vemos en las fotografías, un cielo con un fondo negro totalmente. ¿Eh? Es curioso. Y quisiera mostrarles un pequeño video de una caminata espacial grabada por los mismos astronautas y es apenas son unos cuantos minutos, pero es muy interesante ver cómo ellos trabajan cuando salen de la estación espacial y están ahí literalmente colgados, agarrados solamente de la misma nave espacial. Este es el video que quiero mostrarles. Mire cómo se ve el fondo negro allá atrás que comentaba. Esta es la toma de la cámara de un astronauta, pronto aparecerá su compañero en la escena, pero mire cómo el fondo negro se ve y mire cómo se ve la curvatura de la Tierra. ¿Por qué no se aprecian las estrellas? ¿Por qué no ven como nosotros la vemos? Hay tres razones principales. La primera
es la distancia. Hay una enorme distancia desde nuestro punto hacia la próxima estrella, hacia la estrella más cercana. Entonces en el espacio no podemos mirarla porque está a millones de años de distancia, millones de años luz de distancia. Por eso no la podemos apreciar. La segunda razón es porque tenemos que entender cómo funciona la luz. Y hay que saber que la luz nosotros la podemos apreciar o en su origen o en su destino, pero no en su trayecto. Y entonces, usted cuando mira el sol, ve la luz porque está viendo el sol. Y mira la luz cuando pega en la pared de su casa o en la copa de algún árbol, pero no en la trayectoria. La luz del sol para llegar a la Tierra tarda como 8 minutos. ¿Por qué? Porque la Tierra está cerquita del sol, como 150 millones de kilómetros. Pero, ¿qué pasa con nosotros aquí en la Tierra? ¿Por qué nosotros sí podemos ver un cielo estrellado y esos astronautas no? Miren lo que ellos están viendo. Y aquí viene la tercera razón, que es la atmósfera. Cuando estamos en la superficie del planeta, nos rodea una atmósfera. Esa atmósfera es como un prisma, que cuando la luz exterior, que viene del espacio exterior, pega en nuestro planeta, en nuestra atmósfera, la atmósfera lo filtra en colores que podemos nosotros entender y apreciar. Y podemos darnos cuenta que hay estrellas que irradiaron su luz hace millones y millones de años. Y es interesante, ¿por qué? Porque estos elementos son muy importantes para entender la historia que vendrá a continuación, en Juan capítulo 9. Y hay que entender primero la distancia, cómo la gente puede estar distanciada de la luz. Y en este caso nosotros, por eso los astronautas no la pueden mirar, no pueden mirar las estrellas. Pero además de la distancia, entender cómo funciona la luz. No la podemos comprender del todo, pero sí sabemos sus efectos, su origen y su propósito. Y la tercera razón es la atmósfera. A veces el medio ambiente donde estamos nos está afectando negativamente. Y eso sucede en este pasaje de Juan capítulo 9, donde un ciego recibe la vista. Pero recibe la vista de una manera muy especial y bajo unas condiciones muy especiales. Le invito a verlo. Vamos a mirarlo. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire qué pregunta. ¿Quién pecó, este o sus padres? Vaya forma de acercarse a un hombre ciego, ¿no le parece? Mire, está ahí el hombre ciego, se acercan, pero realmente hay una distancia muy, muy grande. Qué inmensa distancia hay entre el hombre con su necesidad y los discípulos, y aún más los fariseos. Qué enorme distancia. Ahorita hablábamos de la inmensidad de la distancia y cómo incide en el efecto de la apreciación de la luz. Y aquí vemos a esa enorme, enorme distancia. Hay cero empatía. ¿Usted puede percibirlo? No se ponen en su lugar. Hay cero tacto para acercarse con un hombre que es ciego, un hombre que está en oscuridad. Hay cero compasión, pero hay mucha religiosidad, muchos prejuicios. Y aquí hay uno muy claro, donde ellos achacan al pecado, algún pecado de él o anterior a él, de sus padres, y esa es la causa de su oscuridad. Esa es la atmósfera, como la atmósfera incide en la apreciación de la luz. Hermanos, compartir de Cristo nunca será para satisfacción propia, para satisfacción personal. Siempre debe ser buscando la gloria de Dios. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Aquí los discípulos se acercan a un ciego junto con Jesús, pero ellos, los discípulos, están preguntando para su propio conocimiento, para satisfacer su curiosidad. No están pensando en el hombre y no están pensando en lo que Dios puede hacer. Mire la respuesta de Jesús. Jesús les dice en el versículo 3, ¿no?
No es que pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Qué respuesta? ¿No? ¿Qué, qué contraste tan más impresionante? Como Jesús es esa luz que se acerca e ilumina y entonces se ven sus efectos claramente porque les hace ver que hay una razón poderosa que es la gloria de Dios, la diferencia de Dios. ¿Acuerda que hablábamos en el libro de los Salmos de la gloria de Dios como el peso, como lo que hace diferencia? Y aquí Jesús le está diciendo, esto es para que vean, se note cómo Dios, la presencia de Dios, hace diferencia en la vida de las personas. En este caso especialmente sobre él. La máxima razón al compartir un testimonio es que la gloria de Dios se manifieste, que haya un cambio en las personas. Esa es la única razón válida para compartir, porque nos interesa que Jesús sea conocido por las personas. Ahora, nosotros no podemos pretender cambiar a la gente, no podemos convencerla con alegatos y si realmente les amamos, lo único que podemos desear es que Jesús sea conocido por estas personas. Entonces, mire qué interesante, ya hablamos de distancia, hablamos de la luz, hablamos del origen, hablamos de la necesidad de esa cercanía, ¿verdad? Pero el efecto cuando el origen de la luz, que es Jesús, llega y da en las personas. No entendemos cómo suceden las cosas, pero los cambios y el milagro sucede. Entonces, le preguntan a- al hombre, ¿qué pasó contigo? Tú eras un hombre que estaba ciego. ¿Cómo es que ahora estás mirando? Y este hombre da un testimonio, anuncia su testimonio. Dice, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó en mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. La gente lo miraba y se parece al que era ciego. Uno decía, sí, sí es. Oye, no, pero no estoy seguro, se parece mucho. Y cuando le empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo es que cambiaste? ¿Cómo está ese cambio tan grande? Él da una razón muy sencilla. No lo sé. Solamente sé que Jesús hizo barro y lo puso sobre mis ojos. Le obedecí y ahora veo. Qué hermosa historia, ¿no le parece? Cuando hablamos de testificar, nosotros que somos un pueblo de testificar, tenemos que entender que lo que se trata de compartir es lo que Jesús ha hecho en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia única. Mire qué interesante. A pesar de la inmensidad del universo, como acabamos de hablar hace un momento, usted y yo somos únicos. Una historia única que contar. El impacto de la luz en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que compartir. Y aquí es donde entran los conflictos, porque si no tenemos una historia para contar, es porque aún hace falta que Dios trabaje en nuestra vida. Quiero mostrarles un video bastante cómico para ejemplificar cuando no tenemos nada que decir. Y mire en qué enredo se mete la gente cuando no es posible dar testimonio porque no hay ninguna evidencia que compartir. Es una película ya antigua. Vamos a observarla. Ándele, éntrele con confianza, atórele. Gracias. No tan aprisa, espérese, no tan aprisa, si todo es suya. Bueno, ¿y por qué no trabaja usted que está tan fuerte? Sí, yo jugué mucho béisbol. No, si digo que está muy fuerte porque para cargar esa panza se necesita mucha fibra, qué horror, mi hermano. Bueno, yo no sé ni por qué estoy gordo, últimamente me ha ido re mal. ¿Qué, no tiene chamba? No, pero parece que ahora se me va a componer un poco. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué le da? Soy cerrajero. ¡Qué lindo riatazo! ¿No lo vio? No. Yo tampoco, voy a averiguar. Ahorita vengo, ahí le encargo mi cajón, luego le platico.
¿Cómo será animal? ¿En qué venía pensando? Perdóneme, no me fijé. Es que además le toqué el claxon. Si es que venía distraído, yo Bueno, le pagaré ¿qué lo que pasó? ¿Qué sea. pasó? Aquí este señor, ¿sí? ¿A usted qué le importa? Lárguese de aquí. Mire, más decencia, tenga la bondad que yo lo vi todo. ¿Qué pasó? Nada. Ya nos estamos arreglando el señor y yo. ¿Alguien vio el accidente? Yo lo vi, yo Merodio. Usted no vio nada y no se mete. Sí, señor. El señor tuvo la culpa. No, señor, el que la tuvo fue este. Y además de hacerle garras el automóvil, este pobre idiota lo insultó. ¡Qué boca! Lástima de ropa. ¿Y usted le va a creer a ese pelado? Pelado, pero muy honrado, eso sí. La verdad de las cosas. Usted cállese que está nervioso y me pone nervioso a mí. Está bien. No pido nada. Pero espérese, el señor sí pide contra usted. No, francamente yo no... Usted, huerfanito, no diga nada porque perdemos el juicio. Vamos a la comisaría. Mire, no es para tanto. Deje que nos arreglemos el señor y yo. Eso quisiera usted, pero no se va a poder. Usted lo que no quiere es pagarle su dinero a este sujeto. Después de haberle destrozado su carretón. Ustedes los ricos siempre abusan de los pobres. Pero nosotros los pobres nunca los dejaremos. Porque lo que pasa con usted es que es un hambreador. Cara de hambreador tiene, cara de hambreador. Señores, cara de hambreador tiene. Ya está bueno, vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Mire, yo tengo mucho que hacer. Voy a pagarle a este señor lo que sea y quedamos en paz. Sí. ¿Conforme? ¿Le parece bien? ¿Usted qué dice? Yo francamente pues no creo que el señor deba darle Para que nada vea. porque... ¿Qué les parece? Ya el hambreador se está saliendo con la suya. Y como de costumbre, el pobre es el que va a salir perdiendo. Y aunque le pagara el choque, ¿y la multa qué? Usted está burlándose de la ley en presencia de un representante de la misma aquí presente. Claro, poderoso caballero es don dinero. Los ricos lo pueden todo. Pues se equivoca. Aquí te equivocas, chiquitito. Aquí vas a salir perdiendo. Porque el pueblo tiene hambre de pan y de justicia. Por favor, ya cállese. Todo lo ha enredado. ¿Qué pasa aquí? ¿Chocaron, jefe, este señor? Usted no vio nada porque usted llegó al último. Yo le explico aquí al señor. Qué bueno que vino, oiga usted, porque aquí estaba armando un borlote de todos los diablos. El que tuvo la culpa fue el roto del Cadillac. Vamos a la comisaría. Seguro que sí hay que ir a la comisaría por atrás y la gaviota. ¡Síguele! ¡Síguele que se la va! ¡Córrele! ¡Hable! ¡Ándele, corpita, le fierro! ¡Que no se le vaya! Es bastante cómico, me gustan mucho las películas de Tintán, pero es bastante cómico cómo entra a una discusión que él no vio, a ser testigo de algo que él no sabe, que él no experimentó. ¿Entiende, hermano, cuál es el mensaje de este pequeño clip? ¿Cómo es que nosotros podemos ser testigos de algo que no hemos experimentado? ¿Cómo podemos testificar si no ha ocurrido nada con nuestra vida? Lo que se trata no es simplemente de compartir algo, de decir algo, sino justamente dar la gloria a Dios, es decir, entender cómo Dios ha hecho diferencia en mi vida. Y eso es lo que se busca compartir. Y a veces es difícil porque parece que Dios no ha hecho nada. Y ahí tenemos que regresar y asegurarnos que Dios, la presencia, su actuar, su amor, su gracia, sea una realidad en nuestra vida. Si no, lo único que estaremos haciendo es enredarnos, metiéndonos en problemas, confundiendo a la gente, como lo hace Tintán en esa película de El Revoltoso. Y mire lo que dice en Juan capítulo 9, versículo 21. Llega un momento en que traen a los papás. La gente sabía que era un ciego, que era el que había sido sanado. Cuando los fariseos, los religiosos, se molestan porque Jesús los sanó en sábado, miren qué cosa, miren otra vez la distancia, miren la oscuridad, miren qué lejos está de la luz, qué lejos del origen de la luz, qué lejos del efecto de la luz en estos religiosos. Y entonces comienzan a preguntarle y traen a los papás. Y dice, a ver, ¿este es tu hijo? ¿Este es el que estaba ciego? ¿Cómo es que ahora está viendo? Y entonces los papás contestan. Y dice, bueno, ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. Edad tiene. Me gustan estas últimas dos palabras. Edad tiene. Porque nos dice a nosotros también, hermanos, que tenemos una responsabilidad. Que llegado el momento somos responsables y cada uno
es responsable de su historia, de su encuentro con Jesús y de compartirlo con otros. No podemos nosotros contar la historia de otros, sino la nuestra. Y conforme nosotros conocemos a Jesús, vamos adquiriendo esa responsabilidad. De manera que es semejante como cuando vamos creciendo. Y cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, las responsabilidades van cambiando. Bueno, de la misma manera nosotros, al momento en que conocemos a Jesús, tenemos beneficios, privilegios, pero también responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como pueblo es contar la historia de Jesús en nuestra vida. La religión es capaz de encontrar problemas donde no lo hay. La respuesta de los padres es clara. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Tenemos edad, tenemos una responsabilidad ineludible. ¿Qué edad tienes, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿5 años? Tienes una responsabilidad por tu testimonio, compartirlo con otros. En Juan 9:39 encontramos este versículo. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Para algunos puede parecer un pasaje confuso. La verdad es que al que había sido ciego, los mismos fariseos lo sacan, lo echan fuera, y afuera Jesús se lo encuentra. Y Jesús le está hablando aquí otra vez al que había sido ciego y se presenta no solamente como su sanador, sino como el Mesías. Mire qué hermosura, mire qué revelación más grande. Jesús todavía mostrándose más. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Presentarles a Jesús no solamente como un sanador, sino como el enviado de Dios, como Dios mismo, la gloria de Dios, aquí como el Mesías prometido. Y entonces Jesús le está aclarando que así, como le pasó a él, así era necesario. Y así Jesús causa división. Y habrá algunos que lo escucharán y aceptarán, y habrá otros que no. Y es como esa luz que va viajando. Y hay quienes lo pueden percibir, pero la luz no se detiene y la luz continúa irradiando y avanzando hasta cumplir con su objetivo de llegar y encontrarse a alguien que está en la oscuridad. Jesús realmente es causa de división. Hay personas que creen y hay personas que no. No tenemos por qué preocuparnos. No somos nosotros los que cambiamos a las personas. No somos nosotros los que hacemos la diferencia. Es la gloria de Dios. Es el peso de Dios. Sí, nuestra historia, nuestro testimonio, obviamente tiene que compartirse porque anuncia esa luz que descendió del cielo, pero no es que nosotros tengamos algún poder. Es el Evangelio el que tiene el poder y es el que hace que las personas cambian, el poder de Jesús. No te detengas cuando la gente no crea, cuando la gente no acepte, cuando la gente te ignore. No, así como la luz viaja, así también tú tienes que presentar tu testimonio, testificar. Si hay alguien a quien iluminar, recibirá la luz. Si no, la luz se sigue irradiando, la luz sigue avanzando, no se detiene, no para nunca de brillar. Ahora, uno de los puntos muy importantes que tenemos que entender es que el conocimiento de las Escrituras provee el marco perfecto para compartir. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de conocer las Escrituras? Es importante que nuestro testimonio sea solidificado con el conocimiento de las Escrituras. Continuar con ese conocimiento de Jesús. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que abundar en el conocimiento de Jesús y tenemos la palabra fiel, ¿sí? La más firme, que son las Escrituras mismas, que nos revelan a Jesús, su propósito, su misión. Y entonces es importante que nosotros nos nutramos con la Escritura para que nuestro testimonio
tenga una investidura, tenga un sustento que lo respalde la misma palabra de Dios. A veces la gente recibe alguna gracia de Dios, algún milagro, pero no se detiene o no se preocupa por continuar con el conocimiento de Dios. Y entonces, en sus limitaciones, causa confusión a otras personas. Y a veces hasta hacen un poco más de daño que de bien. ¿Por qué? Porque es necesario entender a nuestro nivel lo que ha sucedido. Y a veces lo que ha pasado en nuestra vida no podemos explicarlo, pero la Biblia nos va dando la pauta para que nosotros podamos compartir de Jesús. Y la otra característica, el otro requisito es el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos da una de las más grandes encomiendas. Jesús nos advierte que seremos testigos, ¿sí? Pero seremos testigos solo cuando hayamos recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo nos recuerda, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todos, judíos y griegos. No hay diferencia. Pero el poder no está en lo que nosotros podamos enseñar, sino en quien habita en nosotros, y en este caso, el Espíritu Santo. Se requiere el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque llegan momentos, hermanos, en que se presentan, y ustedes las ha vivido, lo ha percibido, se presentan ciertas barreras, se presentan ciertos estorbos a nuestro testimonio, y se requiere del poder del Espíritu Santo para ir de gloria en gloria, es decir, de manifestación de Dios en manifestación de Dios, del peso de Dios continuamente, cada día, y poder presentar un testimonio de triunfo en triunfo. A veces los testimonios son algunos bastante deprimentes, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente ha hecho Dios? Y es triste cuando a veces nos damos cuenta que Dios no ha hecho mucho en alguna persona. Y normalmente no lo hace es porque no le damos permiso, porque no le damos el lugar. Pero cuando uno escucha un testimonio de cómo Dios ha trabajado y ha cambiado la vida de las personas, y entendemos la humildad de la persona en rendirse ante nuestro Señor Jesús, ese testimonio de triunfo es un testimonio que invita, que inspira a los demás a querer conocer a ese Jesús que cambia la vida, a ese Jesús que hace la diferencia, ese Jesús que es la misma gloria de Dios. Quiero terminar con este resumen, con esas palabras. Hermano, llévese estas palabras en su mente y en su corazón. Sí, somos un pueblo que testifica, un pueblo que anuncia la luz de Jesús. Ese Jesús que eliminó la distancia que había entre Él y nosotros. Ese Jesús que desde su origen, desde su trono, vino con un propósito, cambiar la vida de las personas. A pesar de que vivimos en un mundo que tiene una tendencia a ignorarlo y a despreciarlo, a pesar de eso, Él vino. Y nosotros somos ahora los responsables de anunciar las virtudes de Jesús. Porque nosotros podemos presentar a otros la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cumplamos con ella. Hermano, gracias por su atención. Gracias por continuar estudiando. Gracias por compartir. Son apenas algunos minutos de reflexión
El tema es amplio, pero entendamos que tenemos un compromiso, una responsabilidad. Tenemos que anunciar de Jesús. La gente lo necesita. El mundo donde vivimos necesita conocer a Jesús. Le invito a que lo hagamos juntos y que la próxima semana podamos estar compartiendo de nuevo el tema donde seguiremos hablando de las características del pueblo de Dios. El Señor les bendiga. Espero verlos pronto.